Capital Sonoro. Ahora. Distrito propone red férrea de carga para la región metropolitana. ¿Cuáles son los detalles? Alcaldía de Ciudad Bolívar implementa campaña para concientizar sobre suicidios en colegios. ¿En qué consiste? Y sigue sin haber respuesta de las autoridades por el Centro de Atención Prioritaria en Bravo Páez. ¿Cuáles son las nuevas denuncias? Ahora, un podcast. Hola, yo soy Carolán Figueroa y esto es Ahora un Podcast. Es miércoles 20 de septiembre de 2023 y hoy estoy en la compañía de Cristian León y Melissa Guevara. Melissa, Cristian, ¿cómo les va? Hola Carolán, ¿cómo estás? Feliz de estar acá nuevamente y además compartir contigo. Creo que nunca habíamos estado juntas. En carne y hueso no, pero sí antes. Sí. Cuando lo hacíamos diferente, pero la gente lo sabe. Yo me sumo a eso porque no había estado tampoco con Carolán y la verdad también hay que comentarlo, hay que decirlo, este sol de hoy está muy, muy, muy lindo, hasta como para una siesta, para leer un libro, para hacer cualquier cosa, está muy, muy lindo. O empezar con el libro y terminar en la siesta. Buena combinación. Pero bueno, Cristian, usted trae noticias de infraestructura. ¿De qué se trata? Así es, Carolán, Melissa, todas las personas que nos oyen, es una red férrea, la nueva propuesta del distrito. Para traducirlo al español y hablar de qué significa esto, tenemos que indicar que el gobierno nacional ha tenido una idea en mente sobre el transporte a nivel nacional y es unir todas las redes férreas que hay a nivel nacional y eso es una de las propuestas que han buscado. Entonces, lo que quieren unir es una que queda en el Doradal con la de Bogotá. Sin embargo, la alcaldesa hace una nueva propuesta. Lo que se busca es que esta red férrea no toque Bogotá, ya que se ha evidenciado que si esta red funcionara, pues sí generaría cierto tipo de trancón, sí generaría algunas molestias en las principales carreteras de la ciudad. Entonces, lo que buscan con ello es hacer una nueva red férrea, pero ojo, porque sería únicamente para transportar carga, materiales, y sería por fuera de Bogotá. Llegaría también al aeropuerto El Dorado, iniciando por los municipios que quedan por el norte de Bogotá, y llegaría hasta este aeropuerto para llevar la carga desde otras partes del país y seguiría su camino incluso en inmediaciones de la autopista sur. ¿Ella en dónde hizo esta propuesta? En la segunda Convención Internacional de Emergencia Climática, y lo que indicó ella, la alcaldesa, la mandataria, es que ya le hizo la propuesta al gobierno, es decir, esto no es solo una idea al aire, sino que ya fue trasladada al gobierno nacional y al Ministerio de Transporte. Entonces, ella lo que dijo, y abro comillas, es que ese corredor va por fuera de la ciudad y es paralelo al río Bogotá. Desde La Caro, tan pronto llega a las 170, ahí lo desvían y pues la idea tampoco es que se afecte el afluente, entonces lo desvían para no tocarlo y llegaría hasta Facatativá o incluso, esa parte aún está en discusión, llegar a La Caro o a Barbosa, según lo que indicó la alcaldesa. Ok, pero ¿esto sería el mismo Regiotram del norte? Bueno, hay noticias del Regiotram, no sería el mismo y pasó algo, qué bueno que lo mencionas, Carolán, y es que hace pocas horas el Ministerio de Transporte le devolvió al gobierno distrital, a la alcaldía y también a la gobernación el proyecto que ellos habían presentado. Ellos dijeron, miren, aquí está nuestro Regiotram, está muy lindo para que lo puedan aprobar al ministerio, y el ministerio les dijo, listo, gracias, lo recibió, lo empezó a revisar y les dijo, vengan, pero esto le falta mucha asistencia, le falta mucha factibilidad y son sus mismas entidades las que tienen que hacer eso. Algunos analistas dicen que esto puede ser una traba, más allá de que en serio falten algún tipo de especificaciones, que puede ser una traba. Otros indican que sí es necesario que se adjunten esos papeles, pero ¿en qué se traduce para las personas? Bueno, más demora para que Regiotram sea una posibilidad o no. No se sabe si por discusión del ministerio y la alcaldía o porque realmente falten los documentos, pero la realidad es eso, que la gente va a tener que esperar más tiempo para que esto, si se decide finalmente hacerlo, pues sea una realidad. Cristian, y a propósito del Regiotram del norte y de occidente, ¿esto qué sería para transporte de pasajeros? ¿En qué va eso? Bueno, efectivamente, en dado caso de que se apruebe este Regiotram del norte, la verdad sería una descongestión
tremenda que le serviría un montón a los municipios, como por ejemplo desde Zipaquirá, que de Zipaquirá a Bogotá hay que coger una flota, incluso cuando llegan acá a Bogotá hay que coger otro transporte, entonces eso sí descongestionaría mucho el sistema y es lo que se busca con el Regiotram del Norte. Sin embargo, esta traba y el Regiotram del Norte, hay que decirlo, pues sería exclusivamente para eso, para el transporte de pasajeros. Es por eso que se complementa con esta red de carga férrea. No son lo mismo, servirían para transportar uno personas, el Regiotram, y el otro materiales. Es por eso que los dos hacen como ese match, ese complemento. Sin embargo, hasta este momento ninguno de los dos pareciera ser una realidad. Bueno, Cristian, pero recordemos que una apuesta grande de este gobierno, del gobierno nacional, es el tema férreo. ¿En qué van esas obras de infraestructura? Bueno, hay un dato muy importante y es que hay una inversión de casi 20.000 millones de pesos que tiene la Agencia Nacional de Infraestructura, la ANI, y con esto se supone que van a conectar esas redes férreas y aquí en Bogotá le van a llamar al consorcio Corredor Férreo Central, y ellos son los que están adelantando hasta ahora la prefactibilidad. Recordemos que no suena mucho esta palabra de prefactibilidad porque es la que se ha usado para el metro, ¿no? Entonces, cuando llegaron los estudios, ¿qué tan factible es? No, prefactibilidad, ¿por dónde iría? ¿Cómo se conectaría? ¿Qué tanto afectaría a las personas? Bueno, en eso va este proyecto. El metro, recordemos que la primera línea por lo menos ya va en un avance del más del 20%. Entonces, en eso va este proyecto de conectar las redes férreas, hasta ahora en una prefactibilidad. ¿Cuánto se va a demorar? Pues ese consorcio tiene 12 meses para definir la mejor alternativa y decirle, mire, gobierno, usted me pagó plata para que yo lo estudiara, en mis 12 meses encontré esto, así sería la mejor manera de conectar estas vías y por esto, esto y esto. Entonces en eso va ese estudio con una inversión muy grande, recordemos, 20.000 millones de pesos. Bueno, pero con todo ese camino por recorrer, ¿sabemos para cuándo podrían estar estos primeros tramos de la red? ¿Existe fecha para saber cuándo podremos viajar de Bogotá a la costa Caribe en tren? Desafortunadamente no, entonces tendremos, bueno, los que pueden más bien tendrán que coger y seguir tomando el avión o una flota, porque por la red férrea aún no hay una fecha establecida para poder tomarla. Esperemos en serio y no por hacerle apoyo a ninguna obra, ni a ningún gobierno, ni nada, pero que estos proyectos que buscan mejorar la movilidad del país, pues sí se den. No importa el gobernante, no importa quién lo abra, quién lo ponga, quién parta la cinta, lo que sea, pero que realmente el que lo va a usar, que nosotros de pronto lo pensamos para 1, 2, 3 viajes, pero hay mucha gente que esto le podría servir en movilidad para su empresa o simplemente para visitar a su familia o incluso para cualquier actividad laboral. Entonces, pues ojalá sea una realidad. De acuerdo, ojalá. Estás escuchando DC Radio, la emisora que te ve. Y en nuestro programa de hoy al mediodía hablamos de violencia en entornos escolares en Bogotá. Según cifras de la Secretaría de Educación, en lo que va del año se han reportado 2.037 riñas en colegios públicos y privados de Bogotá. La cifra ya supera la totalidad de casos del año pasado. ¿Qué está pasando en los colegios de la capital? ¿Por qué aumentan los casos de violencia entre estudiantes y hacia profesores? Sobre eso fue que hablamos hoy. Si se perdieron el programa, búsquenlo en YouTube. Mañana, también al mediodía, vamos a hablar de Suba, la localidad más poblada de Bogotá, y lo haremos en clave electoral. No se lo pierdan. Bueno, Melissa, y siguiendo con este tema escolar, usted trae una noticia al respecto. ¿De qué se trata? Carolan, pues más de 12.000 estudiantes de 46 colegios de Ciudad Bolívar fueron sensibilizados con temas sobre el microtráfico y conductas suicidas. Y es que los estudiantes pertenecen a los grados 6º y 11 y fueron sensibilizados a través de la comedia. Realmente fue un stand-up comedy y esto pues es una estrategia lúdica, pedagógica que quiere reducir además de los niveles de violencia e inseguridad en los colegios. Esto relacionado al tema del bullying. También hay que ponerle ojo al tema del suicidio que entre los niños, niñas y jóvenes está siendo además bastante fuerte. Precisamente sobre el síndrome presuicidal, los niveles de esta conducta en los colegios se han reducido en 27 casos en Ciudad Bolívar, pasando de 620 en los primeros 8 meses del 2022 a 523 casos en lo corrido del 2023. Qué bueno que hablas de datos, Meli, y yo voy al baúl de los recuerdos, bueno, de pronto no tan antiguos.
recientes más bien, pero recuerdos fin al cabo. Y es que hace poco hicimos un monotemático, como nosotros les decimos, o en traducción un programa sobre este tema, que tiene que ver con la salud mental, también las tasas de suicidio, específicamente en la población joven, que según las cifras al parecer tiene un riesgo grave en esta situación. Y en ese programa hablamos del por qué, intentamos dar algunas soluciones, intentamos brindar ayuda, pero entonces quisiera preguntar, ¿qué datos hay recientes? ¿Qué cifras podemos destacar de pronto de esta situación? Cristian, estaba mencionando yo un síndrome, y es que según la Organización Mundial de la Salud, este síndrome presuicidal, es decir, lo que pasa antes de que ocurra esa tragedia en niños, niñas y adolescentes, se describe como un estado psíquico que experimenta el menor de edad antes de cometer el suicidio. Pero hay una cosa alarmante, y es que los adolescentes les está afectando algo, y es que mencionan que hay, además de violencia intrafamiliar, algún familiar que puede estar involucrado en consumo de sustancias psicoactivas. En Ciudad Bolívar, 935 estudiantes manifestaron esto, tener un familiar que consume alguna de estas sustancias, al tiempo que informaron que hay presencia de algunos expendedores de sustancias como el TUSI a las afueras de estos colegios. Además que el tema del TUSI está, digamos que en auge, y es un mal auge, no debería ser algo bueno, y menos con este síndrome presuicidal que lo tienen muchos niños, niñas y jóvenes. Meli, y yo aprovecho y doy un dato que nos llegó de ese programa, y fue que la población joven supera entre los exactamente 20 a 24 años, supera las muertes por suicidio de cualquier otra edad en Bogotá. Ellos en este momento al año se calcula que son 60 muertes por esta causa, y la más cercana es el rango que sigue de 24 a 28 años y son 50. Entonces claramente es la población más afectada por el suicidio. Tremendo, y sobre todo pensando en la relación con el consumo de Tutsi también, que rara vez se aborda desde ahí. Ese es un dato interesante. Sí, yo creo que el tema de sustancias psicoactivas creo que ya se está naturalizando, y en Bogotá, en las localidades, digámoslo así, un poco periféricas o que tienen parte rural como Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal, pues hay que tener mucho cuidado, porque es allí en estas zonas alejadas, entre comillas, pues que el TUSI está cobrando protagonismo. Gracias a esta estrategia diseñada desde la Alcaldía de Ciudad Bolívar, conocida como Están Juiciosos, estamos llegando a los 46 colegios distritales que tiene la localidad. Hemos impactado alrededor de 12.000 estudiantes para tratar a través del humor diferentes temas como el bullying, consumo de sustancias y demás situaciones que se presentan en el día a día de los estudiantes, no solamente en los entornos educativos, sino también de sus familias, donde ellos puedan en algún momento ver que esas situaciones que muchas veces las han normalizado tienen solución y que pueden acudir, que hay unas rutas establecidas en los colegios, pero también en otras entidades como Secretaría de Salud, la misma Alcaldía de Ciudad Bolívar. Seguiremos trabajando en nuestros 46 colegios distritales, ahora en la jornada contraria y en otros cursos, de manera articulada con nuestros rectores y nuestros coordinadores. No están solos, no están solas. Toda esta estrategia lo que también busca prevenir es el bullying, suicidios y demás situaciones. Desde la Alcaldía de Ciudad Bolívar seguimos trabajando para Ciudad Bolívar, territorio de paz. Y no se vayan sin las siguientes noticias. Una de seguridad, porque la Policía Metropolitana de Bogotá capturó al presunto responsable del asesinato del líder social Héctor Rodríguez Torres en el barrio San Cristóbal Norte, en la localidad de Usaquén. El asesinato se dio ayer martes en la madrugada. Héctor Rodríguez Torres era un líder afro, defensor de derechos humanos en Usaquén, lideraba proyectos contra el racismo y la discriminación social. Y una de salud y corrupción, porque los vecinos del barrio Bravo Páez siguen a la espera de que la Secretaría de Salud dé razón sobre el futuro del elefante blanco del Centro de Atención Prioritaria Bravo Páez. El pasado lunes informamos en este mismo espacio que la obra de este centro de salud en la localidad de Rafael Uribe Uribe tuvo un valor de 14.751 millones de pesos y se estimaba que estaría lista para entregar a mediados del 2022, pero a la fecha cuenta con un avance del 23%.
El concejal Diego Cancino dice que el contratista encargado Miroal Ingeniería SAS ya tenía antecedentes de incumplimiento en obras. La pregunta es, si se sabía que la empresa tenía estos antecedentes, ¿por qué se le adjudicó el contrato? Los vecinos de Bravo Páez, en Rafael Uribe Uribe, siguen esperando respuestas. Y eso fue todo por hoy. Ahora es un proyecto periodístico de Capital que está en televisión, en YouTube, en las redes sociales y aquí en podcast. Busque a Capital Político y de Vital Importancia para saber lo que pasa en la política y la cultura y despierte todas las mañanas con nuestro boletín en su correo electrónico. La escritura de este podcast está a cargo de Santiago de Narváez y Juan Pablo Coto, la edición de sonido a cargo de Cian Bernardo González, la producción a cargo de Diego Guerrero, la dirección de Los Periodistas del Sistema Ahora está a cargo de Andrés Páramo, la de Capital Sonoro a cargo de Santiago Rivas y la del Sistema Informativo Ahora a cargo de María Paula Martínez. Este episodio ha sido grabado en los estudios de DC Radio. El oráculo Google dice que mañana jueves habrá 0% de posibilidades de lluvia y que la temperatura estará entre los 5 y los 17 grados. Hará frío, así que saquen la chaqueta. No termine el día sin información, búsquenos en todas las plataformas de podcast y compártanlo. Adiós. Capital Sonoro.